tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Santiago Soferino, soy profesor de Historia de la República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay es ese pequeñito país que se encuentra entre medio de Argentina y Brasil. Un estado tapón, un estado algodón, creado por la injerencia de los ingleses en 1828 para separar estos territorios. Eso, como decimos acá, ya marca un poco la cancha, marca un poco el terreno de la injerencia inglesa que hemos tenido en estos territorios, que va a ser aún mucho más profunda la propagación de leyendas negras como la de los españoles, por ejemplo. Y bueno, acá también hemos sufrido por mucho tiempo eh, esto de la leyenda negra española, y recién ahora se está haciendo un tímido revisionismo histórico, donde se están empezando a revisar algunas cosas. Yo hace tiempo que vengo deconstruyéndome en sentido de no aceptar tantas las posturas indigenistas y bueno, y empezar a ver otras cosas muy buenas que hicieron los españoles, más allá de la cultura que nos han dado. Yo soy descendiente de españoles. Mi familia vino acá en 1700 y pico, de las Islas Canarias. Eh, y bueno, y de alguna forma reivindicar. Acá cada 12 de octubre se quieren prender fuego las banderas españolas. Imagínate la limitud mental y la interpretación de la historia que hay. Pero tímidamente de a poco se está habiendo un revisionismo, las leyes de Burgos, bueno, y varias cosas que está bueno traer. Acá somos algunos poquitos, pero bueno, nos consideran unos locos y unos fascistas, si decimos eso. Es muy difícil dar clases de historia por estos lugares y no ser juzgado de conservador, fascista, si se pone en duda de alguna forma el relato oficial que de alguna forma romantiza totalmente a los indígenas y endemoniza totalmente a los españoles. Vamos un poquito con eso. A nosotros, en esta región del mundo, nos han inculcado desde niños, sobre todo parados por lo políticamente correcto. Lo que hay que decir, que los pueblos originarios de estos lugares eran buenos, vivían en paz, vivían en armonía, hasta que llegaron los europeos, hasta que llegaron los españoles. Nos han vendido desde hace mucho tiempo una romantización del indígena que por lo general se compra casi sin pensarlo. Nos han pintado una América precolombina como una especie de Edén, donde los pueblos originarios vivían en armonía entre ellos. Y no hay dato más falso que eso. Primero que nada, desde el lugar que yo vengo, del Uruguay, no había la enorme cantidad de pueblos originarios que había en otros lados. Acá existían los charrúas, que no eran tanto ni tenían el grado de civilización que podrían tener los aztecas, incas, mayas, guaraníes. Por lo tanto, la enorme mayoría de los uruguayos descendemos, nosotros decimos que descendemos de los barcos, descendemos de los barcos españoles e italianos, y eso va a marcar un poquito también nuestra historia. Bueno, pero para seguir desmontando esta leyenda negra española que se ha instaurado desde hace muchísimo tiempo. Eh, en la conquista de América, el español aparece, por lo menos en estas tierras, inmediatamente como el villano. A ver, es innegable que la conquista fue violenta, es innegable que la conquista fue cruel, pero no se diferencia de lo que sucedía con otras conquistas. De hecho, si lo comparamos con la conquista que hacen los ingleses en la parte de Norteamérica, vamos a ver que esa conquista es muchísimo más violenta aún. Y también nos olvidamos de algunas leyes, por ejemplo, las leyes de Burgos del año 1512, que incluye artículos que defienden al propio indígena, ¿no? Por ejemplo, se prohibía a los encomenderos el aplicar castigos violentos y se declara al indígena hombre libre y no esclavo. De ahí a la aplicación que se hace de la encomienda, bueno, hay una gran brecha. Pero sí hay la realidad histórica, que esas leyes fueron las primeras eh, que la monarquía hispánica dictó para las Indias, ¿no? Donde se abolió completamente la esclavitud indígena. Y acá tenemos una mala costumbre por ignorancia de englobar o de ponerle el mote de esclavos a los indígenas cuando eran muy lejos de ser esclavos. Recordamos a Isabel, ¿no? Que escribió las 16 órdenes donde se le daba a los indígenas las condiciones de ciudadanos para tratarlos. Ella misma lo ponía en su testamento, con cariño y no hacerles ningún daño. Eh, bueno, y lo que más llama la atención acá en América son los continuos movimientos por derrocar las estatuas, por ejemplo, de Isabel, justo de Isabel, que fue la que... Esa es una de las cosas que
da entre gracia, risa, ironía y un poquito de tristeza. Bueno, ¿de dónde nace esta leyenda negra española? Bueno, ustedes sabrán mucho más, pero acá en historia muchas veces parece existir una premisa poquito cuestionada. Los españoles fueron la peor escoria de todos los tiempos y punto, y no se debate más. Y todo aquel que se atreve a cuestionar ese relato es señalado como fascista, como conservador, es decir, no hay mucho debate ni hay mucha reflexión. Pero, ¿dónde nace la leyenda negra? Bueno, es aquel movimiento propagandístico, sobre todo anti-español, de las potencias enemigas en la conquista, sobre todo Inglaterra, que usó esta leyenda como beneficio, sobre todo a lo largo del siglo XVI. En nuestro país fue creado por injerencia inglesa, así que la leyenda negra de los españoles vino incluida acá y potenciada por otras cosas. Sí, es verdad que esta leyenda surge de algunos hechos reales, nadie puede negar la violencia de las conquistas, eh, pero esta conquista es mucho menos violenta si la comparamos con las conquistas de los ingleses o mismo los franceses, sin mencionar lo que se hace con África en el siglo XIX, ¿no? Es la leyenda que consumimos hasta el día de hoy y acá está lo peor, en América es reavivada sobre todo por los nacionalistas, los nacionalismos, ¿no? Eh, que es como que se necesita proyectar todo lo malo que nos pasa como americanos en otro, en algo extranjero. Bueno, fueron los españoles que saquearon absolutamente todo y eso no nos deja de alguna forma este, tomar las riendas de nuestro destino y es mucho más fácil echarles la culpa. Repito y cierro. Eh, no, ni en la historia ni los buenos fueron tan buenos ni los malos fueron tan malos. En eso estamos en América, en intentar no reivindicar, pero sí llevar al debate cosas que hemos aceptado de niño que no son tales. No, un saludo enorme desde la República Oriental del Uruguay.